Muy buenas a todos, Cristian Ábalos por aquí. He decidido hacer este video para analizar la situación de lo que ha ocurrido con Guillermo Wood en relación a el dicho, los hechos ocurridos respecto de esta declaración que ustedes pueden ver en pantalla del Observatorio Collahuasi, que ha generado gran revuelo. Y creo que ya no es necesario darle mucha más vuelta a eso. Solamente expresar mi opinión personal antes de comenzar con el análisis de este tema que quiero un poco comentarles. Y decir que creo que, en pocas palabras, Guillermo ha pecado de ingenuo quizá, puesto que entiendo que él sí cree que la Tierra es plana. Pero digo ingenuo porque ha creído de alguna manera o ha hecho o ha promulgado información turística de un observatorio de corte turístico como que fuese un observatorio científico con un gran hito, ¿verdad?, que sería la visualización de Polaris desde más allá del trópico de Capricornio. Estamos hablando hasta el trópico de Capricornio, por lo menos, que sería la latitud 23, por ahí, 24 incluso. Y esto es justamente lo que quiero comentar, porque luego de esta declaración que ustedes ya conocen, ha aparecido esta otra, que le indica, yo no sé quién es este Víctor. Esto lo vi publicado y le saqué una captura de pantalla donde Guillermo, en vez de un poco recular, como se dice, y tratar de hacer una autocrítica quizá acerca de lo que está diciendo, se altera más, se pone más recio con respecto a lo que cree e insiste en lo mismo con otros argumentos que no hacen más que empeorar la situación. Aquí él señala de que Robotham, ¿verdad?, dice que la latitud 20 y él recuerda de 23,5 y la encargada de Collahuasi insiste, ¿no?, en 24. Encargada que por supuesto no existe, si eso estamos claros que no hay una encargada de difusión, eso fue lo que ellas dijeron. Pero independientemente de si existe o no el cargo, eso vale poco, sí. Lo importante es que él entendió esto y él lo empezó a publicar como que fuese una verdad. Entonces, luego de esto, cuando ya veo la conversación fluir un poco, incluso logro percibir que ya hay que constatar esto en alta mar, en condiciones favorables y otras cosas que hacen que la experimentación sea cada vez más compleja e imposible de realizar. Pero entendamos un poco qué es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando es que ya Guillermo ya no está agarrando sus argumentos, sino está citando a otros, en este caso Robotham, que dice que bajo la latitud 20, y es ahí donde yo logré acceso a, bueno, información bastante valiosa que tengo aquí, y esta que tengo acá. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, el texto, es una captura de pantalla del extracto del libro Cetético de Samuel L. Robotham, que independientemente de ser una persona entiendo yo, no de los trigos muy limpios, y tratando de no ser ad hominem, como se dice, solamente analicemos su faceta investigativa. Él indica, entre otras cosas, por supuesto, de que acá abajo, ustedes lo pueden ver, in many cases, however, tiene el registro de que la estrella polar ha sido visible más allá del Ecuador, tan lejano como el trópico de Capricornio, e incluso cita que en el periódico Times del 13 de mayo de 1862, bajo el encabezado Naval and Military Intelligence, se dice que el capitán Wilkins logró divisar la Cruz del Sur y la estrella polar en la medianoche en esta latitud y en esta longitud. Y bueno, yo hice mi tarea, por supuesto, y encontré ese periódico. Me metí a la base de datos más grande de periódicos digitalizados del mundo, compré la suscripción y acá está justamente el periódico de Times, del Times de Inglaterra, Londres, hay que decir, porque hay New York Times, hay un montón de periódicos que tienen la palabra Times. A este se refiere porque Samuel L. Robotham era un inglés. Y bueno, aquí ustedes pueden ver que estamos hablando del periódico, de justamente este periódico, el cual tengo acceso completo al todo el periódico, no solo a esta hoja, pero para que vamos a complicarnos, solamente analicemos lo que dice la hoja. Del
13 de mayo de 1862, justamente lo que indica Samuel Robotham por aquí. Y acá está el encabezado. Y acá están los grados y todo eso. Quiero que sean muy observadores y me digan si esta latitud y esta longitud está completa o les falta algo. Si yo les dijese que nos vamos a encontrar en esta latitud y longitud, ¿a dónde tendrían que ir? Pregunto. He dado un par de segundos para que pudiesen pensar y espero que se hayan dado cuenta de que esta latitud y longitud están incompletas, puesto que no dice si son norte o sur y si son este o oeste. Gran tema, puesto que si no se entrega la latitud norte-sur o la longitud este u oeste, no tienes forma de saber a qué parte te estás refiriendo respecto de, obviamente, las coordenadas usuales que se utilizan, el CGS que se utiliza normalmente. Y ahí el gran problema, que en este caso, analizando un poco, ya vamos a cerrar este Robotham para que no nos ocupe espacio, quiero que tomen muy en consideración lo que les he dicho, 2353 y 3546. Tenemos el periódico, en este caso de el 13 de mayo de 1862 de Times, donde hay un extracto justamente que es correcto, que da cuenta, bueno, entre muchas otras cosas, de lo que se estaba viviendo en esa época, en 1860 aproximadamente, con respecto a las colonias inglesas en África. Habla de capitanes, el príncipe, la contienda, ustedes pueden ver acá Her Majesty, y mucha información relativa a lo que está ocurriendo en ese momento en ese lugar del mundo, porque como ustedes saben, Inglaterra se dice que es como el imperio más extendido del mundo. Hay mucha gente que dice que era como Roma, ¿no? Pero no. Carlomagno también decían que tenía un imperio muy grande. Bueno, en este caso, el imperio más grande constatado, físicamente hablando, en términos de dispersión y de países conquistados, islas o principados, lo que sea, siempre se supo que era Inglaterra. Y como tal, en ese tiempo Inglaterra tenía conquistado y había tenido asentamientos de colonización, adivinen en dónde, en Sudáfrica. Por eso es que existió todo un gran tiempo el tema del apartheid. Ustedes saben lo que ocurrió con Gandhi, eso justamente en esa época, ¿no? 1890 por ahí, principios de 1900. Y en esa época, en 1860 más o menos, existió toda una problemática. No sé si recuerdan también a este personaje, el problema con los zulúes, este negro zulúe de tribu zulú que era muy combativo. Se hizo hasta una serie de eso. Y bueno, existieron incluso hasta guerras anglo-boers. Todo en la época en la cual nosotros estamos refiriéndonos, ¿no? Entre 1838 y 1886 se habla paz de unidad y todo. Esto solamente para poner en contexto de que Inglaterra no la tenía fácil en ese territorio. Tenía resistencia. Solamente diciendo eso, y creo que ya con esto podría cerrar un poco esta página, la podría dejar por acá atrás, entender de que lo que está pasando acá en realidad es que, por eso dice Military Intelligence, lo que está ocurriendo es que la corona inglesa tenía desplegadas fuerzas militares en África del Sur, en este caso en el país de Sudáfrica, e incluso se habla de Durban. Pues bueno, ocurre que en ese contexto, y es acá donde comienza lo interesante, quiero que lo vean aquí, vamos a ver si le podemos dar un poco más de zoom para que se vea más interesante. En ese contexto se contrata las tropas del señor Sir George Grey, y fíjense ustedes acá, Captain Wilkins, que es este mismo que Robotham menciona por acá, ¿verdad? Aquí está, Captain Wilkins. Este hombre es contratado, bueno, ya trabajaba, si lo pueden leer un poco más, un capitán de alguna insignia, es contratado por la corona y es encomendado a ir a Sudáfrica y después volver
porque habían tropas que tenía que traer, tenía toda una misión, y acá aparece cuál es esa misión. Él parte, para que se puedan dar cuenta, del Cabo de Buena Esperanza, que queda justamente por allá, el 5 de marzo y arriba, luego ya estamos viendo qué es lo que hizo a la isla de Santa Elena el 17 de marzo. Luego vuelve a partir el 18 y trae consigo al mayor Romer, y acá hace toda la descripción: regimiento, esposa, lieutenant, el segundo batallón, el 11 regimiento, bueno, incluso 97 heridos, soldados inválidos, tal vez no necesariamente heridos, pero inválidos, que venían desde África por conceptos de batallas, guerras e insurrecciones de ese sitio. Y así, todo esto describe esa situación. 23 mujeres, 23 niños, o 28 niños, si no se lee muy bien ahí. Todas estas personas, por lo menos tienen que haber sido unas 200 personas las que traían su embarcación. Esas 200 personas llegaron a navegar hasta un punto que fue esta latitud, la 2353 y 3546. Lamentablemente, quien relata, a pesar de que el relato está muy bien hecho, lamentablemente el relato que se hace aquí evidentemente es de un periodista, no es de un navegante. Es un periodista que va a entrevista y él recoge la información que tiene a disposición. En ese tiempo los periodistas parece que hacían muy bien el trabajo, porque dentro de todo está muy bien detallado qué es lo que ocurre y cómo ocurre, pero con ese pequeño detalle de que no se captura aquí la latitud y longitud en términos de si es norte, sureste o oeste, cosa que nos deja en un gran problema. Y bueno, como sea, en esa latitud vamos a suponer que aún no la conocemos y vamos a descubrirla. El capitán Wilkins reporta que puede ver la Cruz del Sur y la Estrella Polar, las dos distintivamente visibles en la medianoche. Y yo me imagino que es por eso que Guillermo acá menciona de que se debe constatar en alta mar y en condiciones favorables. Me imagino, no estoy seguro, pero quizá pudiera tener algo que ver con eso. Tal vez él leyó esto o se lo figuró, ¿ok? Para esa longitud y esa latitud, en especial la latitud, por supuesto. Pero resulta que después el barco recibe las instrucciones, y eso es un poco inmediatamente, de que se vaya a Támesis. Támesis es Inglaterra, es el Támesis, ¿verdad? Donde será recibido, ¿verdad?, las tropas y todo, porque el barco tenía otra misión más adelante. Entonces ese barco después se cargó nuevamente y partió otra vez con otro capitán. Y por supuesto tenía que ir a dejar a todas estas cerca de 200 personas, yo estimo que podían ser, no se dice cuántas son, pero por lo menos por el conteo se puede inferir que fue una cantidad de personas no menor de 150 en ningún caso, y tenían que llegar hasta su casa, en este caso su hogar, Inglaterra. Capitán Wilkins, inglés. Y el capitán, bueno, parte, como ustedes pudieron escuchar bien, ya teniendo toda esta información, desde este sitio, el Cabo de Buena Esperanza, que está por acá, en el sur de África. Este es el sitio. Vamos a colocar la pantalla un poquito más grande para que se entienda. Este sitio, de aquí partió el capitán. Y partió alejándose de la costa aproximadamente hasta llegar a la isla de Santa Elena, a 2000 kilómetros más o menos de la costa africana. Esto ustedes lo pueden comprobar después con sus herramientas y todo para que vean que eso está correcto. 1800 kilómetros, 2000, 1950 kilómetros de la costa. Y a ese lugar, para que podamos entender, llegó el día 17 de marzo. Es decir, 12 días después de haber zarpado de este sitio, el 5 de marzo. El relato del periodista nos indica, si ustedes lo pueden leer después cuando publique esto, de que cuando partió tenía muy buen clima, pero después, en el camino, después de haber salido de la isla de Santa Elena, se encontró con muy mal tiempo que lo acompañó hasta el final de la travesía. Eso es lo que dice este relato. Por lo pronto podemos inferir de que en la segunda parte de la travesía fue un poquito más lenta. Vamos a ver si eso tiene algún sentido. Sabemos que de aquí hasta acá se demoró, vamos a agrandar un poco la pantalla nuevamente por si no se entiende muy bien,
Sabemos que del Cabo de Buena Esperanza hasta este punto se demoró 12 días. Y él iba con instrucciones claras como capitán, que no hacen los capitanes lo que quieren, sino lo que la corona les dice, de llegar hasta dónde. Hasta aquí, Inglaterra. Distanciado de la costa aproximadamente unos 2000 kilómetros, que vendría a ser por donde está esta manito mía que tengo aquí, ¿no? Si bajamos, nos encontramos con justamente este punto. Miren ustedes qué es lo que es. Este punto tiene la latitud justamente 23 grados o 24 grados y 35 grados, en este caso norte, la latitud, y oeste, la longitud. Lo cual cuadra perfectamente con el relato de que el capitán iba en dirección hacia Inglaterra, más o menos a unos 2000 kilómetros de distancia de la costa africana. Y el día 19 llegó a este sitio, que aproximadamente está a unos entre 5000 y 6000 kilómetros de distancia de este otro punto. Ustedes pueden ver después acá con las reglas si quieren en detalle un poco más de esto, ¿verdad? Estamos hablando de 5600, 5700 kilómetros. Y este otro trayecto acá ustedes saben que era cerca de 3200. Es decir, este trayecto lo recorrió en 12 días y este trayecto lo recorrió en aproximadamente 30 días, que es un poquito más lento por justamente las condiciones que le indicó al periodista de mal tiempo. Y desde aquí tenemos la latitud y la longitud que se declara, pero sin describir si es norte, sur, este o oeste. Porque de no ser así, tendría que haber viajado hacia este otro lado. Esta es la otra longitud y latitud que corresponden. Esta es la otra marca de posición que el capitán Wilkins podría haber tomado, pero lógicamente que no tiene ningún sentido porque estaba en viaje hacia esta otra situación, llegando hasta Inglaterra. Ese es el gran tema. Es muy lógico pensar que en realidad la visualización del capitán se produjo desde aquí, por los tiempos de navegación. Y luego llegó justamente hasta donde se le había encomendado. Aquí descargó, entregó el bote, el speedhead que se llamaba, y siguió la travesía probablemente en otros menesteres. Ahora, creer que el capitán, porque no es la única ubicación, ¿verdad?, que obedece a estas características. La otra ubicación que sería como la ubicación un poco dentro de la creencia terraplana, y acá habría que ponerse un poco en los pantalones o en los zapatos de ello, es creer que esta es la otra ubicación, la que les voy a mostrar a continuación, en la cual estuvo el capitán, esta de aquí, que tiene justamente 23 grados, más o menos 53 y en este caso 35 oeste, pero en la latitud sur, frente a Río de Janeiro. Es esta la latitud y la longitud a la cual está haciendo referencia Robotham. Robotham ha hecho creer con su discurso a todas las personas, incluso a Guillermo Wood, de que este es el sitio donde dice aquí Trópico de Capricornio, porque de hecho el relato del newspaper del Times nunca dice que estuvo en el Trópico de Capricornio. De que lo cruzó puede ser, pero jamás dijo que el Trópico de Capricornio, ojo con eso, jamás el relato del capitán ni nadie dijo que la latitud y la longitud eran las que correspondían al Trópico de Capricornio. La visualización corresponde al Trópico de Cáncer, en este sitio, que es el camino con fechas adecuadas a esta travesía para llegar el día 12. Si ustedes pueden ver, el relato lo dice así, del Times, dice que llegó el día 12, un día antes. Ahí está, yesterday. Bueno, cuenta acá un par de historias más, ¿no? Pero llegó el día 12, eso fue el día en que arribó el Speedhead con el capitán a puerto.
con todas sus tropas y todo lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, una de las opciones, que sería como nuevamente la opción ingenua, sería creer que lo que hizo el capitán fue partir desde el Cabo de Buena Esperanza y desobedeciendo las órdenes de la corona directas de ir con 200 personas, entre ellos malheridos, inválidos, niños y todo, hacer un viaje intercontinental hasta la costa brasileña para mirar la estrella polar junto con la Cruz del Sur y después seguir camino hasta Inglaterra. Y esto, y todo esto que está aquí, este viaje, esta enorme travesía de miles de kilómetros, haberla hecho entre el día 19, que se supone que estaba aquí, y el día 12 de mayo. Todo esto. Cosa que a la velocidad del barco, declaradamente, como se ve, es virtualmente imposible. Eso es lo que ocurre. Toda esa travesía. En los mismos días que realizó este otro viaje. Así que bueno, esa es el análisis que quería comentar con ustedes respecto de este tema. Es muy evidente, el que no lo quiera ver es porque realmente tiene un problema de disonancia cognitiva y tiene un sesgo cognitivo muy fuerte. Es muy evidente que el capitán, recibiendo las instrucciones de la corona, hizo este trayecto, porque está documentado de aquí hasta aquí, y luego siguió esta ruta y no se desvió intercontinentalmente a Brasil a hacer nada, para después tener que, ni siquiera apostando en la costa brasileña, tener que volver a Inglaterra para que le dijeran por qué te desviaste miles de kilómetros, gastaste recursos y tiempo, y llegar en la misma fecha a una velocidad que el barco era imposible que pudiera conseguir. O sea, un barco recorre más o menos 250, 260 kilómetros más o menos diarios con vientos favorables. De que pueda recorrer 700 kilómetros con vientos favorables, tendría que estar empujado por un huracán, porque eran botes a vela, es lo que declara el periódico. Entonces, quiero que las personas que escuchen esto, que vean este video, utilicen un poco el criterio de realidad y vean que el viaje, el teórico viaje que hizo este capitán, realmente nunca se produjo desde la costa brasileña hasta Inglaterra, sino que se produjo obviamente desde este punto a 2000 kilómetros de la costa, que justamente cuadra con este otro dato. Y desde aquí entonces evidentemente que se puede ver la estrella polar estando en el norte y la Cruz del Sur también, porque la Cruz del Sur no está sobre Sigma Octantis. O sea, si estuviese justo sobre Sigma Octantis tampoco sería visible. Está excéntrica, rota excéntrica de Sigma Octantis. Es decir, está cuando te dicen, yo también he ido a observatorios, ¿no? Cuando te muestran la Cruz del Sur acá en el sur, yo lo veo en Chile, tú ves la Cruz del Sur y dices hacia dónde está el eje de rotación celeste, y tú tienes que tomar el tamaño del eje mayor de la Cruz del Sur, la distancia de la estrella más las dos más apartadas, y la multiplicas 3 o 4 veces si no mal recuerdo, y ahí tienes el eje de rotación donde debería estar Sigma Octantis, que casi no se ve porque tiene una magnitud muy bajita. Y por lo tanto, sí es posible verla porque rota más excéntrica, más lejos del centro de rotación de Sigma Octantis, y por lo tanto es posible verla desde más al norte. En este caso, obviamente, más lejos del Ecuador, más al norte del Ecuador. Todo eso está bien documentado. Yo sé que hay gente que ha logrado ver, incluso desde Canarias, que me parece que está como por aquí, tanto Polaris, la estrella polar, como la Cruz del Sur, a más o menos 1000 metros de altura, con buenas condiciones y una buena refracción, es posible verla desde incluso la latitud 28. Por lo tanto, no hay ningún problema en esta visualización. Es adecuado, es lo esperado, es una condición esperada lo que se produce aquí. Lo que no tiene ningún sentido es que el capitán que declara aquí Robotham
que en este caso es Wilkins, y que está declarado también en este documento, que venía con todas estas personas, se haya desviado de su curso sin razón ninguna, 4.000 kilómetros o más en un viaje intercontinental para luego volver a Inglaterra. Simplemente para pararse aquí y mirar y decir, ah, la Cruz del Sur y la Estrella Polar se ven al mismo tiempo. Puedo seguir mi viaje. Dicho eso, señores, me despido, les agradezco la atención y les pido que tengan un poco de sentido común, como se dice, 2 dedos de frente, úsenlo y dense cuenta de que a la investigación terraplanista le hace falta pero un largo camino por recorrer si quiere llegar a convencer a alguien de forma seria. Si se trata de sectarios, un poco incluso todas estas explicaciones y lo que dice Guillermo no tiene ni siquiera que producirse, porque lo que se diga de parte de los líderes será creído por los seguidores independientemente de lo que sea. Y siempre los defenderán a capa y espada con todo. Por nuestro, digamos, caso y a nuestro favor, tenemos los datos y hemos matado el relato. Si hacemos un análisis desde un punto de vista legal, siempre se dice dato mata a relato. Acá hay un relato. El relato está dado por el señor Wood, después por Robotham, que hace malas referencias a un escrito de un periódico, de un periodista que le pregunta mal a un capitán y no captura todos los datos y por lo tanto no tiene sentido lo que dice. Y todo este relato se desarma con los datos. O sea, dato mata relato. Aquí ganó la verdad. Muchas gracias.